Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos. Vamos a abrir nueva Lengua Desatada, nuestro tiempo para hablar de lengua desde todos los ángulos y puntos de vista posibles. Ya saben, este espacio que se puede ver a través de la televisión, de la 8 de Salamanca y también a través de las redes, y en el que estamos encantados de tener también su colaboración, sus opiniones, en fin, sus puntos de vista. Vamos a comenzar hoy, vamos a rescatar a uno de los invitados del programa con el que nos quedamos un poco a medias. Teníamos ganas de más, de preguntarle más cosas en torno al mundo de los anglicismos, porque él es un experto en eso, entre otras muchas cosas. Es Román Álvarez. ¿Qué tal, Román? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de estar aquí otra vez. Gracias por haber venido de nuevo para que sigamos tirando de ese hilo de los anglicismos, aunque ya sabemos que, en fin, tienes muchas vertientes relacionadas con el mundo de la lengua. Después hablaremos de algunas de ellas, porque leyendo tus artículos, por ejemplo, de los domingos en la Gaceta, nos damos cuenta de que rescatas, utilizas muchas palabras que no están en el léxico más común de todos nosotros, y quiero hablar de eso, pero antes vamos con tu tema estrella, digamos, que son muy bien. los anglicismos, Estupendo. porque el otro día cuando viniste nos quedaron muchos guardados y yo te quiero plantear, te quiero proponer un pequeño juego que es Muy bien. si algunos de los que están ahora en la lengua común los salvamos o intentamos evitarlos. ¿Te parece? Sí, sí, perfecto. Pues quiero empezar con una palabra que tú mismo has utilizado en uno de tus artículos recientes, que es riders, Ajá, que sí. son los repartidores en bici. Pero Sí, claro, sí. yo buscaba la manera de decir esto en castellano y repartidor se me queda corto, porque habría que añadirle en bici, ¿no? ¿La salvamos o crees que mejor decir repartidor? Bueno, como creo haberte dicho la otra vez, la lengua la hacen los hablantes y esas importaciones de palabras están en un continuum y por lo tanto algunas se pueden desechar y otras ya están tan incrustadas en la lengua que sería muy difícil sustituirlas, aunque siempre suelen tener un sustituto. Efectivamente, repartidores, pero claro, repartidores pueden ser repartidores en furgoneta, repartidores en patinete, repartidores en bicicleta, repartidores en moto, que podrían ser a lo mejor los bikers, pero yo creo que me quedaría con repartidores. ¿Y por qué riders? Bueno, de verdad que está ya muy incrustado, muy metido en la lengua y a lo mejor todo el mundo entiende más riders que repartidores, pero yo me pongo en la piel de personas de determinada edad, ya digamos provecta, y lo de riders no les dice nada. Por lo tanto, ahí tenemos una vez más la franja de edad en la que puede ser más utilizable y por lo tanto ya permanente, al menos durante un tiempo, y otros que seguirían manteniendo con sus limitaciones repartidores. Bueno, entonces a riders lo vamos a poner en la caja de los que es mejor evitar. Yo creo que sí. Pero hay otros que no sé, Román, si ya podemos hacer algo con ellos, que son los que tienen que ver con el ámbito deportivo, esto del play-out, el play-off, Sí. el Grand Slam. Sí. ¿Qué te parece todo esto? Pues efectivamente, como tú bien dices, están ya muy metidos en la lengua. El Grand Slam, que en realidad, bueno, slam, como tú sabes, es golpear, cerrar una puerta con fuerza, pero también tiene que ver con una competición del más alto nivel y se utiliza generalmente pues, en el mundo del tenis y de algún otro deporte. Yo creo que esa va a quedar porque está ya suficientemente introducida por los medios, por las distintas competiciones, por la categoría de muchos de los que compiten y el Grand Slam yo creo que ya... Esa ya no hay nada que hacer, lo tenemos, ¿no? como algunos otros relacionados con el fútbol, con los Champions y con el play-off, que tiene que ver, supongo que más con el baloncesto. Bueno, el fútbol también. El fútbol también, sí. Y es verdad que cuando damos noticias relacionadas con este mundo, intentamos decir, en vez de playoff, pues eliminatoria de ascenso. Pero, sí, es una eliminatoria. Pero realmente. Es verdad que está un poco forzado, aunque debería ser así, ¿no? Sí, pero porque, ya casi nadie dice eliminatoria de ascenso. No, porque se utiliza en todos los medios. Entonces, tanto los medios radiofónicos como los televisivos, como en todas las transmisiones que hay de los grandes partidos, ya está ahí totalmente instalado. Ya está integrado. Pero todo el mundo sabe lo que es. Pero yo, por ejemplo, recuerdo que cuando empezaba a ver la Champions de no sé qué, yo no sabía muy bien a qué se refería eso, luego ya lo he aprendido, lógicamente, pero uno estaba acostumbrado a otro tipo de definiciones de esas competiciones del máximo nivel, como, no sé, el derbi, por ejemplo, que también es otro vocablo, diríamos, otro palabra
que está definitivamente establecido Ya está en la integrado, lengua, ¿no? y que tiene que ver con su origen inglés, de la ciudad del mismo nombre, Derby, pero que ya se utiliza para esas competiciones de máxima rivalidad también o los clásicos, por ejemplo, entre equipos de la misma ciudad. de la misma ciudad, del mismo entorno, y que se caracterizan por esa rivalidad regional que atrae a las multitudes. Claro, el derbi ya queda salvado, porque si no habría que decirlo de una manera muy extensa, ¿no? Sí, un partido entre equipos de la el misma derbi. ciudad. Bueno, el derbi, pues, todo el mundo entiende ya lo que es el derbi. exactamente. Menos Bueno, los ingleses, a lo mejor, pronunciado así. Pero bueno, claro, si lo pronunciamos así, seguro que No hay saben veces que tú pronuncias una palabra Sí. con tu pronunciación a la española, porque Sí. nosotros tendemos en el Claro. español, ¿verdad, Román? Sí, sí, sí. A pronunciar todo lo que encontramos en Sí. inglés, intentamos Sí, castellanizarlo, ¿no? incluso a veces en la propia ortografía también. Bueno, este es uno de los casos, porque en inglés terminaría en Y, y aquí yo lo he visto escrito de todas las maneras. Es verdad, es verdad. Pero bueno, sí. Yo recuerdo una vez que les dije a unos extranjeros, les pregunté quién era Bugs Bunny, haciendo un ejercicio sobre Sí. Serie Star, y me dijeron que ese quién es, ¿no? Sí, bueno, hay una palabra, mira, ahora que dices eso de Bugs Bunny, que a mí me sorprendió la reacción de un británico cuando, a propósito de un resfriado o algo así, surgió lo de Vicks Vaporub. Bueno, estuvo riéndose como quien dice hasta hace un rato. Vicks Vaporub. Yo digo Vicks Vaporub, ¿eh? Claro, no, nosotros siempre lo hemos dicho, con aquel lema de se frota y basta. Pero claro, a ellos les suena rarísimo porque la pronunciación en inglés no tiene nada que ver con la nuestra. ¿Y cómo es en inglés? Pues Vicks, ahí sería igual, Vapor y Rub, que es lo que se hacía, se untaba en el pecho para poder respirar bien. Para y frotar que un poco en el pecho. se liberaran las vías respiratorias, etc. Bueno, nos quedamos con la pronunciación a El la Vicks española Vaporub del Vicks ya Vaporub. para siempre. Lo que no me gusta a mí personalmente nada es esto de cosplayer y cosplay, que se usa mucho para esos encuentros donde van personas disfrazadas, Sí. que tienen que ver a lo mejor con un área concreta, un Sí, un determinado personaje, ¿no? sí. Cosplay y cosplayer. Eso Disfrazado. es, yo creo que es relativamente novedoso. Y yo te diría que hay un elevadísimo porcentaje de la población que no sabe lo que es eso. De hecho, yo hasta hace poco no tenía ni idea. Porque no te mueves a lo mejor en el ámbito donde ese tipo de léxico se utiliza más, igual que algunos relacionados con el campo específico de la comunicación o ámbitos muy específicos de determinadas profesiones o actividades. Y eso, pues bueno, es un disfraz de toda la vida, ¿no? Exactamente. Bueno, Los pues disfraces. tampoco lo queremos. No, yo ese, desde luego, no lo tomaría en consideración, al menos de momento. Puede que dentro de unos años ya esté hasta aceptado por la Real Academia y todo. Así es. ¿Tú dices cover alguna vez para decir una versión de una canción? Nunca, ¿no? Nunca. Esto se dice mucho en las Claro, redes es una sociales. versión, se ha hecho la versión de una canción o de una interpretación, pero eso creo que, no sé, a lo mejor estoy equivocado, pero es más bien un término que tendría un sesgo técnico dentro de un ámbito de la música, de los conciertos, del mundo audiovisual, etc. Claro, o pudo empezar a lo mejor en ese ámbito técnico y ahora ya se ha Y se exportado va más. popularizando poco a poco. Sí, sobre todo al ámbito de la gente más joven. Y, por ejemplo, durante la pandemia, la Sí. inmensa mayoría de los artistas han estado en casa tocando la guitarra y poniéndose delante del Sí, ordenador o del móvil sí. para grabarse un vídeo. Y haciendo entonces sus hacían versiones. covers, Sí. ¿no? Y Sí. la primera vez que oí eso dije, vamos a ver qué es un cover, y no era más que una versión. Yo ¿no? creo que fue justo cuando el confinamiento de la pandemia, cuando lo oí por primera vez, Sí, y es verdad. te aseguro que no tenía ni la más remota idea de qué se podía referir eso. Pues nos vamos a quedar entonces con la versión. Hay la palabra banner, que es la publicidad que aparece en Internet, Sí, ¿no? Cuando sí. te aparece un banner, Pero esa es típica de Internet, sí. esa es muy propia de Internet. Sí, que a veces son imágenes fijas, a veces se mueven un poco en los periódicos digitales, en Internet, y cuando te ofrecen publicidad, pues te dicen un banner que va a aparecer durante no sé cuántos segundos o cada no sé cuántos segundos. Que es un Pues anuncio. en ese realidad. campo técnico yo creo que también está suficientemente asimilado. Sí. Banner. Hay palabras que ya están integradas en nuestra lengua, en el español, pero que algunas de ellas me has hablado de un cambio de significado muy curioso, como es el caso de la palabra sleep. Los slips, ¿no? Sí, Ahora sí, ya sí. no sé si alguien dice slips o compra calzoncillos directamente, pero... Pues yo creo que, bueno, ambas cosas. Yo desde luego nunca uso slip. Quiero decir,
desde el punto de vista Con ese nombre. de la lengua. No los usas Por con lo ese demás, nombre. uno es lo suficientemente decente y se cambia de muda cada poco tiempo. Pero, La muda es casi palabra también la moribunda. muda, sí, efectivamente. Pero lo que quiero decirte es que originariamente era combinación en agua, que es el significado que tenía en inglés. O sea, de señora, ¿no? De señora, lo que sí. llevaban las Evidentemente señoras de por debajo del señora, vestido. La enagua, la combinación de señora. De hecho, hace 30 años, si le decías a un inglés lo de sleep, pues lo asociaba a lo que etimológicamente y por tradición correspondía el significado. Pero se ha popularizado tanto en los últimos tiempos que ya incluso la academia te admite sleep y eso sí, te especifica que procede del inglés y que son los calzoncillos. Pero vamos, que venía de la combinación. Sí, es un cambio muy curioso, sí, es ¿no? un cambio muy importante. Muy importante. Hay una palabra que quiero comentar contigo, porque en el ámbito anglosajón, para cuando se habla, por ejemplo, de los estadios de fútbol o de los estadios muy grandes, se usa la palabra arena. Es el... Pues ahora mismo no recuerdo, pero el tal arena, ¿no? El Manchester, no sé si hay un Manchester Arena, pero se pone para ese tipo de contenedores, que es otra palabra que también se utiliza para esto, y sin embargo, aunque se usa mucho en el ámbito anglosajón, aquí sucede al revés, ¿no? Esa palabra la hemos mandado nosotros para allá, porque eso viene del latín, ¿no? En realidad la palabra viene del latín y como tantas palabras importadas del latín o de las lenguas romances, en el caso del anglosajón y de otras lenguas de esa familia, pues están plenamente adoptadas allí. Digamos que el origen es común entonces. ¿Cuál es la diferencia? Pues en realidad hoy día muy poca, porque tiene que ver con un espacio donde se celebra o una competición o un espectáculo, lo que para nosotros es pues el ruedo, el albero, campo en general, donde tiene lugar algún tipo de competición, pero también tiene un sentido, digamos, más metafórico o un segundo sentido que tiene que ver en nuestro campo español con expresiones como saltar a la arena, bajar a la arena, o si nos remitimos pues a la Biblia, creo recordar que me parece que Abraham, al que el Señor le decía que sus descendientes se multiplicarían como las estrellas del cielo y las arenas del mar. Pero sí, arena, como tú bien dices, yo creo que hay algunos estadios en el mundo, que llevan ese nombre. En Madrid hay un Madrid Arena, ¿no? Sí, a mí sí, siempre sí. me ha sorprendido el uso de esa palabra. Sí. Como te decía, aparte de estos anglicismos que hemos importado, algunos de los cuales ya nos vamos a quedar sí o sí. Sí, ya nos los tenemos. Pues aparte de esos anglicismos, me llama mucho la atención en tus escritos que voy leyendo la utilización de algunas palabras que no son muy comunes. Y antes de entrar en ellas, te quiero preguntar por otra palabra importada del inglés, que creo que está también ahí medio a caballo entre las cosas moribundas, que es una palabra que, y perdón por la referencia personal, yo oía en mi casa y oía a mi madre, que es la palabra spleen, cuando te decía, hija mía, ¿qué spleen tienes hoy? El spleen era el mal humor, el tedio o el aburrimiento, ¿no? Esa palabra viene del inglés, esto lo he sabido yo mucho después. ¿De dónde nace el importar una palabra como esa, que no es nada común y que, al menos en mi zona o en mi entorno, sí se utilizaba? ¿Sabes explicarnos esto? Pues mira, para empezar me sorprende muchísimo que en tu entorno familiar se utilizara una palabra que no es ni muchísimo menos común en el resto de los hispanohablantes. A mí eso, en primer lugar, me sorprende. En segundo lugar, efectivamente, es una palabra de origen inglés. Yo recuerdo cuando leíamos con gran devoción las columnas de Paco Umbral, que había una serie que se llamaba Spleen de Madrid, y ahí se deletreaba en inglés, con spleen, con la doble E, etc. S-P-L-E-E, ¿no? Sí, spleen, que significa un órgano bazo, más o menos en inglés. Pero que se utilice, como tú lo dices, efectivamente es esa sensación, ese sentimiento pues puede ser de abatimiento, incluso de enfado, pero yo creo que el uso es
vamos, me encanta oír eso Haberte porque es una encontrado con auténtica ella, ¿no? curiosidad lingüística. Que Yo ya que te tenía aquí, un experto en inglés, tenía que plantear. Yo creo que el diccionario la recoge ya. Sí, el pero diccionario de la Real Academia lo recoge con la grafía española. Con la grafía española, pero me gustaría Spleen. saber cuál es el índice de uso de esa palabra. Pues se lo pregunto Porque también a los espectadores. ni siquiera yo la utilizaría nunca en ese sentido. Les pregunto a los espectadores a ver si alguno en su entorno pues, ha oído esta palabra spleen. Sería así muy como, curioso y a lo mejor como tendría la que ver estamos con contando. alguna relación por razones profesionales o industriales o algo así con hablantes ingleses. ¿Sí? Ujú. Bueno, investigaremos sobre esto. Yo lanzo aquí el guante A lo mejor para alguien que... nos da la luz, pero desde luego... Y sobre todo, porque en este programa los espectadores después nos Mi primera reacción enlazan con otras... es sorpresa de que se utilice en ese sentido, porque yo la asociaba a Paco Umbral. A Paco Umbral, es una palabra también que se usa entre los románticos y cuando yo lo Sí, oí sí, comentar... esa sensación de tedio, en las de clases, nostalgia, de en la facultad de tristeza. Filología y se mencionaba a Baudelaire y el spleen, yo dije, bueno, pero si el spleen Claro, lo me conozco parece yo que en desde las niña. Flores del Mal aparece el título de algún poema o algo así. Sí. Pues una palabra curiosa, y digo yo, muy, muy moribunda probablemente en el español, si es que hay otras personas que la utilizan, y hay muchas que aparecen en tus columnas que es que me han parecido tan bonitas que digo, le tengo que preguntar a Román Bueno, cuánto me alegro por todas ellas. De tener ¿no? una lectora tan entregada. Bueno, Supongo que habrá alguno más. Hago un análisis, sí, segurísimo. La palabra atrabiliario, que es preciosa de la lengua española, yo creo que se usa muy poquito. Sí, Háblanos de atrabiliario. Pues extraño, raro, a veces incluso enfadado, pero efectivamente se usa muy poco. Es una persona atrabiliaria, es una persona un tanto peculiar, a lo mejor en sus actitudes, en su aspecto externo, descuidado, e incluso enfurruñado. Todas esa idea que no es positiva, no es positiva para una persona que se le diga que es un personaje atrabiliario. Hablas de noctívagos, entonces yo digo, pues todos diríamos noctámbulos, o noctívago es lo mismo que noctámbulo. Sí, noctívago a lo mejor es una palabra más culta, menos utilizada, pero viene a decir lo mismo. Es una persona que vive sobre todo durante la noche, o que trabaja durante la noche, o que le gusta disfrutar de la noche, algo que todos hemos hecho en alguna época en la vida, hemos sido noctívagos, vamos, con premeditación y alevosía. Pero viene a ser eso, noctámbulo, alguien que le gusta la noche, O sea, que le gusta vivir de noche, o que le gusta... Estos chicos que siguen saliendo hasta las 6 de la mañana son noctívagos, sí. noctámbulos y noctívagos. Exactamente. En uno de tus artículos en el que hablas de restaurantes, mencionas la palabra colación, pero colación como alimento, porque traer a colación... Sí, sacar a colación, traer a colación. Traigo a colación, pero ¿de dónde viene este traer a colación? Claro, colación tiene que ver con... Mira, ahora precisamente en esta época puedes estar más de acuerdo con el contexto, digamos, social. Es una comida frugal. Nos hablaba el catecismo de que en Cuaresma se podían tomar huevos y lacticinios, pero no la carne, y los días determinados de abstinencia, pues se permitía una frugal colación. Colación es una comida ligera, liviana. Es una comida que se hace... que no es copiosa, por así decirlo, es una comida frugal. Pero colación también es una palabra muy bonita que yo la he utilizado a veces para sorpresa de mis colegas, cuando en un tribunal de tesis doctorales, por ejemplo, dices que se va a proceder a la colación del grado de doctor. Es un término técnico muy bonito y que precisamente describe eso, la colación del grado de doctor, el conferir el grado de doctor. Es una colación de un grado, de un título, de un mérito, de un galardón. ¿Inferir o no? Sí, conferir. Eso sería la colación. Y luego, claro, como tú dices, sacar a colación, traer a colación, ese tipo de cosas. Pero en el ámbito de la gastronomía es... Eso es una colación. Una comida ligera, frugal, de las que se recomendaban tiempos en determinados periodos. En tiempos de Cuaresma. Exacto. Nada que ver con lo pantagruélico. Bueno, sería justamente lo contrario. Exacto. Ahí nos retrotraemos a Rabelais y su Pantagruel, Gargantua y Pantagruel, que sería una comida copiosa, excesiva, sería justo lo contrario de la frugal colación. Y por seguir hablando de comida, la pitanza tampoco se usa mucho, ¿no? No, es simplemente comida.
Pitanza es un conjunto de alimentos que propende a lo mejor a pasarse uno un poco en la dosis, pero que es una palabra de mucho, bueno, por lo menos en los contextos en los que yo me he movido, de un uso bastante normal, aunque reconozco que a lo mejor en otros suena un tanto extraña, pero hablar de pitanza... Bueno, suena un poquito quizá para más mí anticuada, no ha sido ¿no? nada, o sea, no suena nada extraordinario, no es una palabra rebuscada ni muchísimo menos. Ajá. Tampoco lo es vitualla, lo que pasa es que estamos más acostumbrados a oír avituallamiento, sobre todo los que siguen el ciclismo, por ejemplo. Sí, ¿no? sí. Pero vitualla... Vitualla es la reposición de alimentos, por así decirlo, el avituallamiento. Vitualla es alimento en general, que además es una palabra que prácticamente es casi igual en inglés. Lo que pasa es que en inglés suena muy arcaico. ¿Cómo es en inglés? Pues es escrita casi lo mismo, pero con una C, victuals, en plural. Pero se usa muy poco, ahí sí que se usa bastante menos. Es como de un inglés más antiguo, ¿no? Sí, es una palabra que se consideraría arcaica. Todo eso que te pregunto, Román, aparte de que me parece curioso hablar de palabras concretas, tiene mucho que ver con la idea de que qué poquitas palabras utilizamos en el lenguaje pobre, común. ¿no? Pobre. Qué pobre, ¿no? Porque a veces oímos anuncios de aprende inglés con 1000 palabras y tú dices, bueno, hombre, 1000 palabras, pero con eso no hablas todo lo que necesitas. Bueno, es que a lo mejor hay estudios que analizan lo que se utiliza en el lenguaje común y no va mucho más allá de 1000 palabras, ¿no? Sí, es yo muy creo que corto a lo mejor ni llega. El asunto no es hablar con 1000 palabras, el asunto es que se sepan hilar y poner en relación correcta unas con otras, máxime cuando se trata de aprender una lengua extranjera. No es solamente cuestión de léxico, de vocabulario, aunque recuerdo en tiempos, antes de que la metodología de la enseñanza de las lenguas modernas se hubiera desarrollado mucho más, o tal como está ahora, con los métodos comunicativos, etcétera, que fundamentalmente se consideraba saber una lengua, saber mucho vocabulario, pero luego no sabías qué hacer con él. Y yo así estudié en su día, pues me acuerdo perfectamente francés. Cuando estudiamos francés había que estudiar una ristra enorme de vocabulario. Sí, ¿no? Y decía, bueno, ¿y en ahora relación con un tema, ¿no? ¿Y con esto qué? ¿Cómo lo hilo? ¿Cómo conecto unas partes de la oración con otras? ¿Cómo trabajo la gramática con ellas? ¿Cómo me expreso de manera correcta con todo ese bagaje de vocabulario que así aséptico no me sirve de nada? Claro, pasa igual en español, uno de poco sirve, no te vas a ir aprendiendo diccionarios, porque Claro. sí, las palabras hay que saber utilizarlas en su lugar, pero qué importante es conseguir ese vocabulario. La manera de conseguir vocabulario, tenerlo integrado en tu vida es leer, ¿no? La más importante. Leer es buenísimo para muchas cosas. Para las faltas de ortografía, por ejemplo. Mientras más se lee, menos faltas de ortografía se cometen. Yo sé que es un valor en desuso hoy día lo de la ortografía, paradójicamente incluso en estudiantes de humanidades. Yo creo que en esto hasta son más puntillosos y más cuidadosos los colegas de ciencias, que se preocupan más, por lo menos por la gente que yo conozco, de penalizar las posibles faltas de ortografía o determinados usos incorrectos a la hora de evaluar un examen o un trabajo o una exposición o un trabajo de fin de grado, lo que sea, ¿no? Pero es así. A lo mejor se quieren quitar ese estigma que tienen de que la gente de ciencias, bueno, pues sí, está muy alejada. A lo mejor puede ser por eso que letras, se van justo a algo que estamos desgraciadamente abandonando los de humanidades, porque las faltas de ortografía que antes se penalizaban, bueno, tú ibas a un examen, tenías una falta de ortografía, yo me acuerdo cuando yo estudiaba aquí en la Facultad de Filología, lo que entonces era Filosofía y Letras, hay de ti si en una redacción o en un examen ponías una falta de ortografía. O suspendías ya directamente o te pegaban un buen bajón en la nota, aparte de la reprimenda. Hoy día, con la alegría mayor del mundo, se cometen las mayores burradas y aparentemente no pasa nada. Pues dicho queda aquí, para que pongamos este toque de atención. Bueno, como siempre tendría muchas más cosas que preguntarte, así que en alguna otra ocasión, si te apetece, puedes venir. Estaré encantado, tú sabes que... Si me dejas abusar de esta confianza que me das. Nada, te dejo usar y abusar. Nos queda, nada, un minuto. Es que, claro, me enrollo, y en un minuto me tienes que dar una recomendación de un libro y una palabra. ¿Te da tiempo, Román? Venga, vamos allá. Mira, había pensado en un libro que he visto ahí en la biblioteca, a la entrada,
que es La tierra baldía de T.S. Eliot, teniendo en cuenta el contexto en el que estamos de la guerra de Ucrania y de la tierra baldía que están dejando los bombardeos. Qué buena recomendación. Me parecía muy buena recomendación. Pero es que en la Feria del Libro de mayo me han pedido que presente un libro del novelista James Baldwin, norteamericano, y entonces, pues como voy a presentar ese libro, yo creo que Otro país, que es así como se titula la novela de James Baldwin, podría ser una lectura muy recomendable. Pues un 2 por 1, entonces. James Baldwin lo invitamos una vez en Salamanca, estuvo aquí en Salamanca dando una conferencia 3 años antes de morir, y por cierto, ya que estamos en esta zona de la ciudad, se lo pasó muy bien en uno de estos bares de aquí de las sardinas con la mano, el pollo asado, la ensalada. Me gustó ese ambiente, ¿no? Sí, la verdad es que disfrutó mucho y el pobre hombre murió luego 3 años después, pero dos de sus libros se van a presentar en la feria del libro de Salamanca. Bueno, cuando imitamos este programa, y me han pedido que probablemente sea a posteriori, pero me parece muy bien que traigas esta recomendación. Sí. Román, 20 segundos para una palabra. ¿Te da? ¿Suficiente? Cuaresmera. 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 ¿Qué es la cuaresmera? Pues yo lo aprendí hace muy poco visitando el Museo del Comercio de esta ciudad, donde su director, Miguel Figuerola, me enseñó lo que era cuaresmera y además me regaló un ejemplar. Ese calendario en el que aparece una vieja con los productos típicos de la cuaresma y 7 piernas que se le van recortando a medida que pasan las 7 semanas de la cuaresma, desde el miércoles de ceniza hasta el jueves santo. Es una cosa que yo no la había conocido nunca jamás y que me pareció una gran aportación cultural que tiene que ver con Salamanca, que tiene que ver con la cuaresma y que tiene que ver con lo que era tradicional en este ámbito. Me pasó como a ti, no la conocía y lo conocí a través también del Museo del Comercio. Cuaresmera. Me encanta que esta palabra esté también aquí en nuestra caja. Román, muchísimas gracias por venir, Román Álvarez. Es un placer. Y nos vemos en alguna próxima edición. Cuando tú quieras. En La lengua desatada. Gracias, Estos Román. son temas que interesan, no sé hasta qué punto a la gente, supongo que sí, por el seguimiento que tiene, yo creo que sí. Pero yo creo que merece la pena explorarlo lo más posible. Así es, la lengua, que tantas cosas nos da en la vida. Gracias por venir, nosotros nos encontramos en la próxima edición de La Lengua Desatada. Hasta entonces.